Hola y gracias por seguir aquí nuevamente. Vamos a continuar con esta segunda parte. Ya en el video anterior instalamos Mendeley, instalamos todos los complementos, el Web Importer, el plugin, abrimos nuestra cuenta, estamos listos para trabajar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver cómo podemos crear nuestras referencias dentro de nuestro manejador, cómo crear colecciones e incluso cómo puedes crear tus grupos privados para colaborar con otros usuarios de Mendeley. Es súper sencillo. Primero, puedes alimentar tu librería utilizando tu cuenta en la nube o utilizando tu cuenta del escritorio, porque como vimos aquí hay un botoncito que siempre se está sincronizando de manera automática, pero yo también puedo presionar el momento que yo desee para que se realice la sincronización, tanto mi librería de escritorio, librería en la nube y también aquí en mi Word. Tengo aquí donde dice More, tengo una opción que dice Update from Library. Entonces puedes agregar y hacer una actualización. Ok, vamos a ver cómo podemos agregar contenido a nuestra librería usando el Web Importer que personalmente me gusta mucho. Me voy a ir a un sitio web cualquiera. Estamos aquí en statista.com. Y supongamos que yo voy a sacar esta información sobre lo que sucede en un minuto en internet, que realmente lo estoy utilizando para un artículo que estoy escribiendo. Entonces quiero la referencia de este sitio. Ok, me iría aquí. Lo que podría hacer, lo típico que se suele hacer es que tienes que coger el título de la página, la temática, el autor, la fecha y todo lo demás, ¿verdad? Pero vamos a ver con el Web Importer cómo nos va. Entonces aquí ya tenemos la información. Yo lo voy a marcar y le voy a decir añadir a Mendeley. Si lo añado directamente, se va a añadir en la página principal. Pero yo puedo seleccionar también una carpeta a la cual yo quisiera agregarlo. Por ejemplo, yo voy a agregarlo aquí donde dice clase de Mendeley. Entonces mi nueva referencia se va a meter en esta categoría. Acabamos de añadir y se acaba de sincronizar. Vamos a ver si chequeamos nuestra librería en la nube. Vemos que aparece aquí ya el título, pero no está el autor. Eso lo podemos agregar de forma manual. Aquí podría ser con la librería en la nube. Podría irme a mi Mendeley también en escritorio, que también está ahí. Si yo lo hago clic, podemos ver que me aparece el título, me falta el autor, el URL ya está, la fecha de acceso también ya está. Yo podría, la información que me falta, que es el autor, Mónica Mena Roa, y lo podría agregar siguiendo las normas de APA 7, pues no, que en este caso es primero el apellido, separado con una coma, con el nombre. Entonces, yo lo pondría, listo. Si hubieran más autores, tendría que separarlo separarlos en líneas diferentes. Dice, tienes que darle un enter para agregar más autores, pero entonces mira, acá ya apareció un botoncito que decía que se acaba de sincronizar, porque recuerden que estoy en el escritorio ya. Entonces ya con eso ya tenemos aquí el URL, la fecha y todo. Si me voy a Word, en Word por ejemplo no me aparece si yo lo necesitaría. Entonces, ¿qué hacemos? Me voy aquí y le digo Update from Library y ya está aquí. Voy a inventarme aquí un texto para referenciar aquí. Por ejemplo, me voy a ir a referencias, vamos a activar el Mendeley, vamos a ver que lo marco y ya lo puedo utilizar. Aquí me sale ND porque está sin fecha, eso quiere decir que todavía falta colocar más información. Dice adicionar información y aquí tengo la publicación y tengo el año. Aquí sería de colocar el sitio, me lo acaba de poner, sería poner estatista y el año y fecha de publicación, que era 11 de agosto del 2021. Mejoraría esto y le quitaría gráfico y le quitaría esto de aquí. Ahí se acaba de sincronizar. Vámonos a nuestro Word y en nuestro Word ya tengo aquí una referencia. La voy a borrar para volverla a poner. Todavía, como puedes ver, no se ha hecho el cambio aquí, así que lo voy a actualizar. Y ahora sí, marquémosla, agreguémosla y ahí sí ya está como debería quedar. Fíjate que en este caso esta referencia que acabamos de colocar
Voy a ordenarla por adicionado para poner el último. Faltó llenar datos, lo puedes complementar. Vamos a probar con otro. Eso fue con un sitio web. Voy a hacer uno de los artículos que escribí hace un tiempo. Este de Learning. Entonces lo voy a marcar y asimismo lo voy a añadir. Vamos a ver si aquí me dice que no encontró el PDF. Normalmente él también te puede encontrar el PDF y te lo puede descargar. En este caso no lo encontró, pero no importa, lo podemos agregar también de manera manual. Lo voy a añadir y como no encontró el PDF, nos va a tocar hacer clic aquí en buscar en la referenciación y es eso, es que la página se ha perdido el link del PDF. Vamos a tener que buscar de otro sitio. Déjame ver. Ok, aquí este es otro artículo que tengo que habla sobre transformación digital. Accedamos al Web Importer. Aquí sí ya veo que tiene acceso al PDF. En el otro estaba caído el link. Eso suele suceder con algunas bases de datos. Entonces aquí lo voy a marcar y le voy a añadir. Fíjate que lo estamos agregando todos dentro de la carpeta que ya tengo marcada. Yo podría agregar en varias carpetas, pues, ¿no? O en categorías. Entonces yo lo voy a añadir. Ahí está añadiendo el PDF. Aquí podemos ver que se añadió el PDF y la referencia. Ya tengo un visto. Lo voy a cerrar. Me voy a ir administrador de referencias y ya puedo ver que aparece aquí. Si le hacemos clic, aquí ya me dice que es un artículo. Me aparece el nombre, me aparecen los autores, la revista, el abstract, fecha, el link y toda la información del artículo. Eso quiere decir que ya nos evitamos llenar todo eso. Ya Mendeley lo hace por nosotros de manera automática. Vámonos a Word para ver cómo funciona. Tenemos que nuevamente, claro, hacer una actualización. Y ya lo tengo aquí. Esta vez que vamos a colocarlo dentro del contexto. Así que voy a poner, por ejemplo, para. Y voy a agregar aquí. Voy a marcar. Voy a agregar la citación. Y me sale ahí. Para Maldonado y Matute, como vamos a citar con énfasis en la narración, voy a sacar los autores, voy a colocarlos fuera del paréntesis, voy a borrar esa coma y cambiar la I. Ya tenemos así y tenemos así, ¿ves? Súper fácil de ir referenciando con Mendeley e ir agregando. Ya estamos agregando nuestras referencias. Ya hemos agregado 2 referencias, un sitio web y un artículo. ¿Cómo agrego un libro? Supongamos que yo tengo un PDF y quiero agregar ahora un libro. Lo podríamos hacer de la web, pero vamos a aprovechar para usar el botón de nuevo. Nuevamente aquí en nuevo tú puedes cargar un archivo y si ese archivo PDF tiene todos los metadatos, vuelvo a repetir, toda la información que vemos acá, se va a agregar de manera automática. En caso contrario nos va a tocar a nosotros agregarlo. También puedes usar la opción de entrada manual. En entrada manual tú puedes escribir manualmente el tipo de referencia que estás agregando. Entonces, por ejemplo, si yo pusiera un libro, me pide el título, me pide el autor, me pide agregar otro autor si hay, año, página, volumen, edición, ¿sí? Y toda la información. Y luego también me daría espacio para agregar el archivo. Vamos a probar agregando el PDF. Yo me voy a ir y voy a cargar un libro recién publiqué, que está en el canal de mi sitio web, que es sobre informática. Es totalmente gratis porque ya fue escrito para la universidad en la que trabajo. Y pues lo puedes encontrar en mi sitio y lo puedes descargar. Está súper interesante. Yo lo utilizo para mis clases con mis alumnos. Buenísimo el libro es que apunta a todos los videos tutoriales de mi canal, así que es un libro medio multimedia con el que puedes leer y puedes ver al mismo tiempo usando códigos QR y tu celular el contenido del cual estoy explicando en el libro. Te voy a dejar el link aquí también en los videos para que los puedas descargar. Ok, entonces ahorita me acaba de agregar el libro, ¿sí? Y puedo ver que tengo el contenido del libro. Por ejemplo, ese PDF no tiene ningún metadatos, solamente me acaba de cargar el nombre del archivo como tal. Entonces como que no está muy amigable, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo lo podemos agregar desde acá. Le voy a poner adicionar entrada manual, le voy a poner que vamos a agregar un libro y voy a agregar la información del libro. Voy a tener, este es el libro que se estaba hablando, ¿sí? Entonces voy a sacar la información del libro. Me voy a ir a la
siguiente página, donde está toda la información. El libro se llama Ofimática para las Ciencias Económicas y Empresariales. Autores, debe en el mismo sentido de APA 7. Voy a ponerle Juca Maldonado, Fernando Javier. Si hubiera otro autor, el año es el 2021, el número de páginas 268. Me pide volumen. El libro no tiene volumen, lo que tiene es la editorial. La ciudad en APA 7 ya no va. La editorial es Editorial Universo Sur. El abstract, si quieres puedes poner un abstract, no es necesario, pero lo puedes poner y lo agregas. Y ya tengo aquí la información. ¿Ve? Entonces aquí ya está mejor que haber cargado el archivo. Como este ya no me sirve, lo que voy a hacer es un clic con el botón derecho y le voy a decir borrar la referencia. Aquí se está sincronizando. Aquí ya lo tengo ya con la información correcta. Si el libro es digital y está disponible en la web, también es importante y necesario agregar también, puedes agregar el link de donde lo sacaste también, porque está en la nube. Entonces yo voy a buscarlo acá. Yo lo tengo puesto en mi sitio web para que lo descarguen, pero el sitio oficial es el del editorial. Así que voy a abrir la página de la editorial. Aquí está el libro y voy a copiar este link. Lo puedo agregar en el URL. ¿Ve? Y ya está aquí. Entonces, ahora lo que hicimos ahorita fue solamente agregar la información, porque usamos la entrada manual. Entonces aquí, como puedes ver, tienes un botoncito para agregar el archivo que no se ha subido. Entonces ahí yo le haría clic, cargaría el libro, ¿sí? Se está sincronizando también con la cuenta en la nube, ya se sincronizó, lo está subiendo a tu cuenta en la nube. Aquí está el PDF. Ok, eso es igual como como puedes ver, aquí tienes unos iconitos, que quiere decir que que los archivos están disponibles para descargar. Estos de aquí, estas dos referencias que están aquí, no tienen el PDF, están solamente el contenido, pero no tienen ningún archivo. Por el contrario, estas de acá sí hay una opción que dice read, y aquí tengo el archivo, ¿ves? Entonces, por ejemplo, mi libro, que ya lo acabo de colocar, yo podría hacer doble clic y se va a abrir la parte de lectura o el lector que viene incorporado dentro de la librería. Eso quiere decir que no necesito abrirlo al documento aparte, sino que aquí está directamente y yo puedo acceder al contenido. Entonces, cuando uno accede al contenido, aquí están los códigos, como les decía. Cada tema del libro tiene un link o un código QR con el que puedes leer y puedes ver el video también del cual se habla en el libro en mi canal de YouTube. Si aquí te interesa algún tema, entonces yo puedo, por ejemplo, señalarlo, puedo marcarlo con el color que yo quiera, puedo hacer resaltarlo, puedo agregar una nota. Entonces puedes agregar un comentario, yo puedo hacer un clic, ya quedan ahí los comentarios y me puedo regresar a la librería. Aquí lo tengo abierto. Si necesito abrir el otro archivo, pues le hago doble clic y se abre también, ¿sí? Conjuntamente. Entonces aquí vas a ir abriendo todos los documentos que vas consultando, y adicionalmente todas estas notas y esta información que tú hayas escrito mientras estabas revisando, ¿sí? Luego que lo abras en cualquier momento, aquí en el botón de info que aparece la información que está en la librería, aquí tienes anotaciones y van a aparecer las anotaciones que tú hiciste. ¿Ve? Entonces es buenazo para poder revisar el contenido. Bueno, el entorno realmente no es complicado, es súper fácil de usar. Entonces ya agregamos un libro, agregamos un sitio web, agregamos un artículo científico. Vuelvo a repetir acá para que se sincronice. Recuerden
actualizarlo. Ya tengo el libro, ya tengo los 3 últimos referencias que agregamos. Para poder crear las carpetas o crear las colecciones, pues aquí tienes un botón que dice nueva colección. Simplemente pongo el título de la colección y ya la tendría aquí. Eso me va a permitir poder clasificar mi nueva información, que puedo simplemente arrastrarla o agregarla. La voy a borrar, puedo decir delete, le puedo cambiar de nombre, todo lo demás. También tienes un botón para crear nuevos grupos. Los nuevos grupos, voy a mover al Mendeley, a la librería del escritorio, de la web, perdón. Los grupos, ¿qué son y para qué sirven los grupos? Los grupos te permiten agregar a otros usuarios de Mendeley y compartir una categoría, un repositorio, una carpeta en común con todos ellos, de tal manera que lo que todos los usuarios de ese grupo suban a esa categoría, el resto de usuarios lo van a ver. Entonces, cuando creas un grupo, lo que vas a hacer es clic derecho sobre el grupo y aquí hay una opción que tengo para borrar el grupo, para renombrar el grupo, para crear una nueva colección, porque dentro de un grupo yo puedo tener varias carpetas o varias colecciones, y aquí tengo una opción para administrar el grupo. Esa opción de administrar el grupo es la que te permite invitar a otros miembros. Puedes agregar hasta 25 miembros. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una invitación pendiente que todavía no la aceptan porque yo mismo me la envié a mi otra cuenta de Gmail. Simplemente hacemos un clic en invitar miembro y lo que debes hacer es poner las direcciones de los correos uno a continuación de otro. Enviar. Le llega el correo del usuario, el usuario lo que hace es aceptar el vínculo y automáticamente a él también se le va a crear en su sección de grupos el nombre del grupo del cual lo están invitando. ¿Ok? Y la diferencia con acá es que lo que se suba automáticamente se va a compartir entre todos los usuarios. Estamos con la parte de el manejo del administrador de Mendeley. Para complementar, vamos a ver nuestra última parte dentro del uso de Mendeley, específicamente dentro de Word. Gracias por ver el video y te invito a ver la siguiente y última parte de esta serie de Mendeley. ¿Ok? Gracias por estar aquí y chao chao.